Si pueden abrir sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. ¿Cuántos saben que Jesucristo va a regresar? ¿Sabe que en cualquier momento el Señor Jesucristo puede regresar? ¿Sabe que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos habla de que va a haber señales que nos van a hablar de esos momentos en los cuales ya todo está listo para que el Señor Jesucristo regrese? Y bueno, desde los tiempos del apóstol Pablo, la gente ya estaba esperando en qué momento vendrían. De hecho, el apóstol Pedro escribe una carta, y es de esta segunda carta, porque había maestros falsos y profetas falsos que decían que Jesucristo, que había pasado con el regreso de Jesucristo. Así es que lo que vamos a hablar en este día se llama ¿qué ha pasado con el regreso de Jesucristo? Entonces, ¿qué ha pasado con el regreso de Jesucristo? Y escuche, la carta de segunda de Pedro, su propósito es animar a los creyentes en todas partes del mundo, y les quiere advertir a los seguidores de Jesucristo de los falsos maestros, y también animarles a crecer en la relación con Dios. Entonces, siempre cuando estudiamos la palabra de Dios es bien importante saber cuál es el propósito de la carta de la cual estamos estudiando, porque si yo no tomo el propósito de esa carta por lo cual se escribió, puedo irme por cualquier otro camino, pero sin enseñar lo que realmente la intención original por la cual el Señor escribió esa palabra. Y aquí le escribe el apóstol Pedro esta carta para advertir a los seguidores de Cristo acerca de los maestros falsos y de los profetas falsos, y para animarlos a crecer. Y en este pasaje nos habla y nos dice de aquellos que se están burlando de la venida del Señor Jesucristo. Y curiosamente en esta semana envié un video de donde se están burlando en la televisión, en un programa muy famoso que se llama Saturday Night Live, donde se están burlando de la venida del Señor Jesucristo, porque el vicepresidente Mike Pence es un cristiano firme en el Señor, y porque él sabe de las promesas del Señor Jesucristo. Pero en los medios y en Hollywood y en todos estos lugares se burlan de la venida del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro nos anuncia y nos dice: tengan cuidado. Escuche, la promesa del regreso de Jesucristo, o el regreso de Jesucristo y las profecías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay más de 100 profecías que se refieren a la venida del Señor Jesucristo, a la primera venida del Señor Jesucristo, y esas 100 profecías se cumplieron. Ahora, es impresionante, hay quienes han hecho investigaciones y han hecho las probabilidades con la ciencia de la ciencia de las matemáticas, las probabilidades de que se puedan cumplir 8 profecías de la Escritura en una sola persona, y es impresionante. El Señor Jesucristo ha cumplido 100 profecías acerca de su primera venida. Ahora escuchen, si hay 100 profecías de la primera venida del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y se han cumplido, déjeme decirle que hay más de 320 profecías acerca de su segunda venida. Y escuche, la venida del Señor Jesucristo es segura. Entonces el apóstol Pedro, como un hombre que aprendió a cuidar a las ovejas del Señor, ¿se acuerda que el Señor Jesús cuántas veces le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le decía? Sí, Señor, sí te amo. ¿Qué te decía? Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Este hombre que había negado 3 veces al Señor Jesucristo tuvo un encuentro maravilloso con un Dios de misericordia que le dijo: Pedro, yo no he terminado contigo, mi propósito lo voy a cumplir en ti. Déjame decirte, tal vez tú estás aquí y tú piensas que Dios ya te ha desechado por alguna falta que has cometido, por alguna cosa que te ha sucedido, por algo que alguien te hizo en la iglesia, etcétera, muchas cosas. Pero déjame decirte, Jesucristo va a cumplir su propósito en ti. Él lo dice, Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él tiene una promesa y Él la va a cumplir. Y el apóstol Pedro aprendió que él
de este Dios, de este Jesús, del príncipe, como él le llama, el príncipe de los pastores, aprendió del amor y aprendió que él cuidaba de sus ovejas. Y aquí el apóstol Pedro nos está enseñando acerca del cuidado de las ovejas y nos está enseñando de tener precaución, cuidado con todos esos falsos maestros. Que escuche, mire, el capítulo 1 comienza hablando del perdón que nos ha dado el Señor Jesucristo. Después nos habla de las promesas que nos hacen participantes de la naturaleza divina, y después nos habla de su palabra en la que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese es el capítulo 1. Después, en el capítulo 2 nos habla de los peligros de los falsos profetas. Y ahora, si usted hace un recuento de lo que dice, es impresionante. Pero en el capítulo 3 nos habla de una de las verdades más tremendas de la palabra de Dios, y es del pronto regreso del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están gozosos que el Señor Jesucristo va a regresar en cualquier momento? Ahora, la pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Se imagina que el Señor Jesucristo regresara en este momento? ¿Estaría usted preparado para el regreso del Señor Jesucristo? Ahora vamos a leer primera de Pedro capítulo 3 y vamos a leer los primeros 9 versículos. Así es que si me acompaña puesto de pie, vamos juntos a leer la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios acerca de estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios así: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas les despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado el agua. Está hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y escuche lo que dice el verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que nos instruyas. Queremos aprender, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú impactes nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra alma en este día. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Entonces aquí el apóstol Pedro nos habla de esto que va a suceder al final de los tiempos. Y fíjense cómo Pedro lo que hace es, hay un cambio. Si usted lee la carta completa se va a dar cuenta de una diferencia de la manera en que está hablando en el capítulo 2 al capítulo 3. Porque como les dije hace un momento, en el capítulo 2 nos advierte los peligros de los falsos maestros. ¿Y sabe cómo les llaman los falsos maestros? Mire, si hace un recuento de los falsos maestros, les llama atrevidos, arrogantes, animales irracionales, guiados por instintos, llenos de adulterio, insaciables en pecar, perros que comen su propio vómito y puercos que se revuelcan en el lodo. Si usted hace un recuento de cómo Pedro habla en el capítulo 2 de los falsos maestros y de los falsos apóstoles, se va a dar cuenta de todas esas cosas que dice. Mire, tienen los ojos llenos de adulterio. Déjeme decirle, los falsos maestros no les interesa las almas, les interesa lo único que, como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, lo único que les interesa es su vientre y su gloria y su vergüenza. Solamente piensan en lo terrenal. Eso es lo que dice el apóstol. Pero después en el capítulo 3 comienza con estas palabras maravillosas que dice que, amados. ¿Qué diferencia de todas las cosas que dice en el capítulo 2 de los falsos maestros al capítulo 3 que comienza diciendo amados? Queridos hermanos, yo les estoy escribiendo para exhortarles, para que estén alerta. Y déjame decirte, puede ser que una de las cosas que puede estar sucediendo con nuestra vida,
nos escribe para recordarnos, para que estemos alertas. Porque una de las cosas que puede estar sucediendo con nuestra vida es que todo es tan rutinario. Tu vida cristiana se ha vuelto tan rutinaria, que ya no hay entusiasmo en tu vida. Ya no esperas el regreso del Señor Jesús como antes lo esperabas. Ya no hay un ánimo como el que antes tenías. Ya estás viviendo como si simplemente la rutina del día. Sí vienes a la iglesia, gloria a Dios, qué bueno. Sí ofrendas, gloria a Dios, qué bueno. Todas estas cosas las haces, pero pregúntate, ¿las estoy haciendo por rutina o las estoy haciendo con una convicción tremenda de que estoy participando en el reino de Dios, esperando ese momento que el Señor Jesucristo regrese? Y déjeme decirle por qué lo digo. Yo no lo conozco a usted, pero yo sí me conozco a mí y sé que muchas veces yo he vivido de esa manera y no quiero vivir así. Quiero vivir de una manera que pueda impactar el reino de los cielos, porque cada vez me queda menos tiempo. Y déjeme decirle también, a usted también, no crea que porque es más joven que yo, no, ¿verdad? Así es que a cada uno de nosotros no sabemos cuánto tiempo nos quede, pero el tiempo que nos queda vamos a utilizarlo para la gloria de Dios y para impactar el reino. Así es que este pasaje nos enseña tres cosas. La primera, en los versos 1 y 2, nos habla de los profetas que declararon la promesa del regreso del Señor Jesucristo. Y Pedro se enfoca en la promesa del regreso del Señor Jesucristo, que estaba siendo duramente atacada. Algunos negaban lo que la Biblia llama la manifestación gloriosa y la esperanza bienaventurada, es decir, se estaban burlando de que ya no iba a venir el Señor Jesucristo. Y como dice ahí, porque algunos están diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque todas las cosas, desde nuestros padres que le están esperando hace 2000 años, todas las cosas permanecen igual. Entonces uno puede pensar, ya quién sabe qué pasó con la venida de Jesucristo, es un mito, es una leyenda, eso nunca va a suceder, fue espiritual, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Y como dicen algunas sectas, que Jesucristo ya vino y que nadie se dio cuenta. Bueno, déjeme decirle, Apocalipsis dice que todo ojo le verá, que las nubes del cielo van a recibir y que todo mundo va a saber que Jesucristo regresó. Y déjeme decirle, ¿cómo podían ver si Jesucristo va a regresar en Jerusalén de acuerdo a Zacarías? ¿Cómo todo el mundo lo puede ver? Déjeme decirle cómo. Y antes no se tenía para ver en todas partes la venida del Señor Jesucristo en el momento en que esté aconteciendo, porque usted no se va a dar cuenta. Imagínense que de pronto se abre el cielo y que se oiga una trompeta y de pronto viene un caballo blanco descendiendo, se van a prender las alarmas en todo el mundo, va a empezar a sonar su celular y usted va a ver en Jerusalén los acontecimientos. Breaking news, something happening in Jerusalem. O sea, algo está pasando en Jerusalén y usted va a ver lo que va a pasar y dicen, la tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial, los ovnis están llegando a Jerusalén. Tantas cosas que se van a decir, pero nosotros sabemos que esa es la venida preciosa del Señor Jesucristo. Va a ser algo que todo mundo lo va a ver. Y dice la palabra de Dios que fue anunciado a través de los profetas. Escuchen, recuerden, ya en el Antiguo Testamento los profetas 100 profecías sobre su primera venida y se cumplieron. Y hay más de 320 profecías de que va a venir por segunda vez. Judas 14 dice que regresará con 10,000 ángeles, y el profeta Zacarías escribe y dice que Jesucristo va a regresar en el monte de los olivos y va a poner sus pies allá en Jerusalén, y el monte de los olivos se va a partir en dos y va a quedar un gran valle, y entonces el anticristo y todas sus fuerzas de los países que ha engañado van a venir a pelear contra el Señor Jesucristo en una conflagración mundial que la Biblia llama la batalla del Armagedón. Todo esto va a suceder y la palabra nos dice que va a suceder. El Salmo 72 dice que Cristo ha venido a la tierra a reinar sobre las naciones. Daniel 7 nos habla maravillosamente del regreso del Señor Jesucristo y dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Y escucha, Apocalipsis 19 dice que de pronto vi el cielo abierto, y aún
y a un jinete que venía montado sobre un caballo blanco, y en su muslo y en su pierna decía que él es el verbo de Dios, y traía los ejércitos del cielo, y él es Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo viene. Y no solamente los profetas, también dice aquí a través de los apóstoles, dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador por sus, ¿qué? Apóstoles. Estos son apóstoles verdaderos, no son apóstoles que ahora cualquiera se nombra apóstol, mandas $40 y te manda tu certificado de apóstol. Y el mandamiento que Dios nuestro Señor y Salvador dijo por medio de nuestros apóstoles. Y en 1 de Juan 1:28 dice esto: y ahora, queridos hijitos, permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Qué maravillosas palabras. Y escuche, si usted está caminando con el Señor, no va a ser avergonzado. Si usted no está caminando con el Señor, va a ser avergonzado en su venida. Y Pablo dice de unas palabras maravillosas en 1 Tesalonicenses 4, porque los tesalonicenses, Pablo les había llegado a predicar acerca de la venida del Señor Jesús, y les dijo de que Jesucristo iba a regresar. Y entonces se comenzaron a morir los creyentes, y entonces estaban todos preocupados. Oye, tú dijiste que Jesucristo iba a volver y que nosotros ya no íbamos a sufrir la muerte y que íbamos a vivir eternamente y para siempre con Él, y ahora se están muriendo y estamos llorando la muerte. Y Pablo les dice: yo no quiero que ustedes se entristezcan como los gentiles que no tienen esperanza, porque si nosotros sabemos que Cristo resucitó, también sabemos que nos va a resucitar juntamente con Él, porque cuando Él venga, escuche, dice, va a venir en el cielo, y entonces los que estén muertos van a ser levantados, van a salir, sus cuerpos van a salir de la tumba y van a recibir a Jesucristo. Y luego dice: nosotros los que creemos, los que aún estemos vivos, vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor Jesucristo en las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Qué palabras más hermosas para nosotros, que tanta gente le teme tanto a la muerte. Y yo no estoy diciendo que yo no le tema, ¿verdad? Pero por lo menos sé lo que va a pasar. Y cuando usted sabe lo que va a pasar, ya no la agarra por sorpresa. Es como cuando se mete a la casa de los espantos y ya sabe dónde está cada espanto. Ahí va a salir una araña, y sale la araña. Les dije que el otro día salió una araña gay. Y yo dije: ¿cómo que gay? Pues salió del closet. Entonces me imagino, ¿no? Imagínense nada más, qué maravilloso. Escuche, la palabra de Dios nos dice claramente: cuando usted o cuando alguien de nosotros se muere, viene una tristeza tremenda en nuestro corazón. Obviamente, todos nosotros nos dolemos cuando una persona se duele. Pero dice la palabra de Dios que los que no conocen a Dios se duelen sin esperanza. No saben qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pero los que sabemos, nos dolemos, pero tenemos esperanza. Escuche, porque cuando usted muere, cuando cualquiera de nosotros morimos, nuestro cuerpo va a la tumba, va a la tierra, se sepulta, se crema, lo encienden, lo mandan a la luna, lo que quieran, que hagan del cuerpo lo que quieran. Pero el espíritu y el alma, inmediatamente, cuando la muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando se separa el cuerpo, el alma del cuerpo, esa es la muerte. Y cuando declaran muerte cerebral, curiosamente, el alma tiene el intelecto. Curiosamente, qué interesante. El psique es el alma. Cuando hablamos de psicología, estamos hablando del alma. Y cuando el alma deja el cuerpo, en ese momento se declara la muerte. Aunque el cerebro esté funcionando, aunque haya signos vitales, y aunque nos estén con una máquina dando respiración o lo que sea, la palabra de Dios nos dice claramente, o la ciencia nos dice claramente: si hay muerte cerebral, hay muerte. Y cuando se separa el alma, donde está el intelecto, del cuerpo, ahí está la muerte. Escuche, cuando el cuerpo muere, o cuando una persona muere, el cuerpo va a la tumba, pero el alma y el espíritu inmediatamente van a Dios.
Inmediatamente van a Dios, porque la palabra de Dios dice: ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero malas noticias para los que no han creído, para los burladores, para aquellos que dice la palabra de Dios que son burladores de lo que Jesucristo hizo en la cruz y que siguen viviendo en su pecado y que quieren seguir viviendo ahí, porque en ese momento van a ser juzgados y van a ir a un lugar que la Biblia llama el infierno. Escucha, el Dios no preparó el infierno para ninguno de nosotros. No lo preparó. El Apocalipsis dice que claramente que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no dice: entonces, ¿por qué Dios manda al infierno? Dios no manda al infierno a nadie. Él da la salvación en Jesucristo. Y cuando tú rechazas la salvación, ¿qué te queda? Tú lo rechazaste, tú elegiste, tú dijiste: voy a irme al infierno. Que el Señor Jesucristo ya dijo: el que no cree en mí ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios te da toda la oportunidad, te ama, y ya Jesucristo vino a morir por nosotros. Es que nos habla a través de los apóstoles. Y escucha, la profecía predictiva es algo maravilloso. La profecía predictiva determina que existe una inteligencia divina detrás del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia es un libro inspirado. La Biblia la escribieron los hombres. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Cuándo has estudiado la Biblia y cuándo has dado consideración a, por ejemplo, la profecía de Daniel 9? Lo que dice Génesis capítulo 1 comparado con lo que dice la ciencia. No, pero la ciencia ya descartó que eso sea verídico. ¿Quién lo dijo? Los científicos más impresionantes, los científicos más grandes, han llegado a conclusiones completamente distintas a las que dicen la ciencia. Demuestra que lo que dice la Biblia no es verdad. Escucha, los científicos más grandes han declarado lo contrario. La Biblia, la ciencia confirma lo que la palabra de Dios dice. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. En segundo lugar, entonces ya vimos, en primer lugar, habla de los profetas que declararon la profecía, pero después nos habla de los burladores que difamaron la promesa. Y entonces dice en los versos 3 y 4, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias, ¿qué? Concupiscencias, sus propias pasiones, sus propios deseos pecaminosos. Estas personas aparentemente presentan un razonamiento lógico. ¿Qué hubo de la promesa de la venida del Señor Jesucristo? Dice: nuestros padres la esperaron y murieron. Esto parece un razonamiento lógico, pero que simplemente nosotros no podemos juzgar. Por ejemplo, a mi esposa nunca le han dado un ticket, nunca le han dado una multa. A mí sí, pero a ella no. Ahora, si yo digo: a mi esposa nunca le han dado un ticket, ¿quiere decir que nunca se lo van a dar? Entonces dice: ¿qué razonamiento? Nunca se ha anunciado y nunca ha venido. ¿Eso quiere decir que no va a venir? No, eso quiere decir que está más pronto de venir, ¿sí o no? Entonces, parece un razonamiento lógico, pero no lo es. Es un razonamiento mentiroso. Y mucha gente cree en ese razonamiento mentiroso. Y el apóstol Pedro obviamente va a contestar esta pregunta o ese razonamiento con una declaración impresionante. Y nos dice aquí algo tremendo. Dice el carácter. Fíjense lo que hace la Biblia y lo que hace el apóstol Pedro. A estos burladores, esos que se burlan, y estos difamadores, revela su carácter en el verso 3. Porque dice que estos son burladores. Son personas que voluntariamente actúan como niños jugando. Es decir, no toman en serio lo que es en serio. Y Proverbios capítulo 1 hace una reprensión durísima contra aquellos que son burladores. Y dice: ¿hasta cuándo, oh simples, van a amar la simpleza? Y los burladores aborrecerán la ciencia. Yo llamé y ustedes no quisieron oír. Extendí mi mano y ustedes no quisieron atender. Dice: ahora van a ser saciados de sus propios
consejos. Y cuando venga sobre ustedes destrucción, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto mi consejo rechazaron y no quisieron mi disciplina. Qué impresionante. Y los burladores es lo que van a hacer, ¿verdad? Primero se burlan y ya me imagino, ¿se acuerdan de Noé? Construyó el arca y va a venir un diluvio y ahí vinieron los burladores. Ja, 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 mira el loco de Noé, burlar, ja, 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 construyendo un arca. Noé, nunca ha llovido. Noé, nunca ha llovido. ¿Cómo crees que va a llover si nunca ha llovido? Y Noé diciendo y declarando: esta arca es para la salvación de todo aquel que se acerque, porque Dios va a traer un diluvio. Y cuando Dios le dijo a Noé: Noé, entra en el arca, tú y tu familia. Y Noé entró en el arca y dice la Biblia que Dios cerró la puerta, comenzó el diluvio y todos los burladores, me imagino, corrieron al arca a tocar: me equivoqué, pero ya la puerta estaba cerrada. Déjame decirte, la salvación hasta ahora está disponible para ti y para todo aquel que cree. Pero va a llegar un día que dice aquí que Dios va a juzgar con justicia. Entonces viene ese carácter, los difamadores y estos burladores que deciden seguir en su fiesta, en su borrachera, en su inmoralidad. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro: son unos burladores. Déjame decirte, hace 2000 años Jesucristo vino y murió en una cruz. Llevó una corona de espinas en su cabeza, llevó clavos en sus manos y en sus pies, sufrió los azotes de los soldados romanos, le destrozaron su piel, el de la espalda, y luego fueron y lo acostaron en nuestra cruz y luego lo levantaron como una burla para ti, y todo el mundo burlándose. Y déjame decirle, el Señor Jesucristo estaba muriendo por ti y por mí. ¿Te puedes burlar de eso? ¿Te puedes burlar de eso? ¿Te puedes burlar de decir: ja, 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 está derramando su sangre? No sé. Yo no sé para qué derrama su sangre. A mí no me afecta, que yo soy Superman, Ultraman, la mujer biónica y la mujer maravilla, todos juntos. Pero escuche, después dice: ¿cuál es el corazón de los difamadores? Dice: siguiendo sus malos deseos o andando según sus propias concupiscencias. Escucha, el problema de estas personas que se burlan del regreso de Jesucristo no es un problema intelectual. No es un problema intelectual, porque pueden ver las profecías y compararlas con la historia, y pueden ver cómo esas profecías se cumplieron perfectamente y cómo hay muchas profecías que se han cumplido tal y como la palabra de Dios lo dice. Lo pueden ver. El problema es un problema moral. Le dijeron a un muchacho: ¿tú conoces los mandamientos? Sí, pero yo no creo en Dios. Bueno, pero ¿conoces los mandamientos? Sí. Ok. Tú sabes que la Biblia dice: no robarás. Sí. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? No importa que sea, a lo mejor un lápiz, pero no era tuyo, ¿y lo tomaste? Sí. Ok. La Biblia dice: no adulterarás, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, el Señor Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con malos ojos? Pues, ¿a quién no? Bueno, entonces eres un adúltero. Ok, ¿alguna vez has matado a alguna persona? No, eso sí no. Bueno, ¿alguna vez le has dicho alguna mala palabra a alguna persona? Bueno, sí, bueno, el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que insulta es culpable, es como si hubiera cometido asesinato y es culpable de juicio. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez has hecho esto? No, pues sí. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano para decir alguna mala palabra? No, pues ya está, él lo dijo ahí. Ok. Dijo: pero tú no crees en Dios. No, yo no creo en Dios. Ok. Bueno, por tu propia aceptación acabas de decir que eres un adúltero, un ladrón, un fornicario, un mentiroso y un asesino. ¿Te conviene enfrentarte con un Dios justo para que te juzgue? No.
pues entonces es conveniencia lo que tú buscas y no que tú no creas en ello. O sea, no te conviene creer en un Dios justo porque sabes lo que eres. Déjame decirte, cada uno de nosotros sabemos que hemos pecado contra Dios. Sin embargo, Jesucristo mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados y en Jesucristo hay perdón de todos nuestros pecados. Para eso vino Jesucristo, por amor a ti, para salvarte. Y luego la última dice la descripción de su promesa. Dice que en el pasado se burlaron voluntariamente, pero dice aquí algo maravilloso: ignoran que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Escucha, algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el cielo y en el firmamento tú puedes ver la obra maravillosa de Dios. En Romanos capítulo 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. O sea, las cosas que no vemos de Dios las podemos ver a través de la creación. Sin embargo, a ese mismo pasaje de Romanos capítulo 1 dice: profesando ser necios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la creación. Entonces ahí vemos, la creación lo anuncia, lo declara. Y aquí es lo que les quería decir. Antes de que existiera Richard Dawkins, ¿alguna vez has escuchado hablar de Richard Dawkins? Richard Dawkins es uno de los ateos más fuertes que existen en la actualidad. Escribió un libro que se llama El engaño de Dios, o The God Delusion. Este hombre ha entrado a debates y ha dicho por mucho tiempo que Dios no existe. Sin embargo, antes de que existiera Richard Dawkins, existía otro hombre, ya se me perdió, que se llama Anthony Flew. Anthony Flew fue un científico, un educador, un hombre de universidad, que además ateo. Pero en 2004 asombró a todo el mundo cuando dijo que él ya no era ateo. Y le preguntaron: ¿por qué ya no eres ateo? ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio? Porque he quedado convencido por el diseño perfecto del universo que debe haber un creador. Le voy a decir lo insensato, piénsala bien lo que estoy diciendo, lo insensato que es pensar en el ateísmo. Imagínate que vas de visita por primera vez en tu vida a Inglaterra y vas a un lugar que se llama Stonehenge. ¿Usted sabe cuál es esa? Donde están esas piedras puestas en círculo y encima. Y tú llegas ahí y dices: wow, qué barbaridad, el universo lo que construye. ¿Tú crees que ahí se pusieron esas piedras solitas? Y eso no tiene vida, son piedras ahí nomás. Imagínate tu mano con miles de nervios, células. Imagínate todo lo complicado de tu organismo. ¿Vino de casualidad? ¿Fue casualidad? No hay una sola evidencia, y los mismos evolucionistas lo dicen, no hay una sola evidencia de un eslabón perdido. Pero sí estamos buscando inteligencia signos de inteligencia en Marte. Más bien busquemos aquí en la Tierra si hay inteligencia. Ok. Y finalmente, no solamente nos habla del juicio pasado, estos se burlaron, sin embargo, nos dice la palabra de Dios que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Él nos creó, Él nos dio vida. Y también dice en el verso 7: pero los cielos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición. Porque si Dios es bueno, no acaba con la maldad. Bueno, Dios es bueno y aún no acaba con la maldad, porque aquí dice que ha reservado los cielos para el día del juicio. Ahora te voy a decir por qué Dios es bueno. Ve el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para contigo, porque no quiere que tú mueras, sino que te puedas arrepentir. ¿Qué pasó con el regreso de Cristo? Viene, pues, pero hasta ahorita ha sido paciente por causa tuya. Esa es la bondad de Dios.